En Acción Legal tendremos en el estudio al magistrado Sergio García Méndez, él es titular del Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Cuarto Circuito, así como también al señor juez Iván Millán Escalera, él es coordinador de jueces de distrito del Poder Judicial del Estado y titular en materia administrativa. Veremos dos temas importantes: instrumentos internacionales de derechos humanos y la reforma laboral, su impacto en la propia sociedad a 50 años del festejo de la competencia del Poder Judicial del Cuarto Circuito Federal. No le cambie, esto es Acción Legal. La inconformidad de la ciudadanía exige más fuerza de la legalidad en los derechos humanos. Ahora México se incorpora de entre los estudios y resoluciones de la normativa internacional en el mismo rango de la Constitución, dando énfasis a los derechos humanos para todos, dando lugar a resoluciones con más instrumentos internacionales de derechos humanos y la reforma laboral. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, dos temas de hoy, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la reforma laboral. Y para ello tengo los expertos. Tenemos al magistrado Sergio García Méndez, del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Cuarto Circuito del Poder Judicial del Estado de la Federación. ¿Cómo está, mi querido juez? Muy bien. Perdón, magistrado. Gracias, señor doctor. Muchas gracias. Sí. Y el juez Iván Millán Escalera, él es coordinador de jueces de distrito del Cuarto Circuito en el Estado. Así es. Muchas gracias por la invitación. Señor juez, qué gusto que estén aquí. Estamos festejando el 50 aniversario de la reforma constitucional, de donde se le da competencia a los tribunales colegiados del Cuarto Circuito, dentro del marco del centenario de nuestra Constitución mexicana. 50 años se dicen fácil, señor magistrado. Así es. ¿Qué ha pasado en 50 años? Bueno, primeramente queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Canal 53, y al doctor José Estil Garza, que nos nos permitan estar aquí con su auditorio para primeramente hacer una invitación que con motivo de lo que comentaba el doctor, 50 aniversario del decreto de la reforma constitucional que amplió la competencia de los tribunales de circuito y desde luego el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto ustedes lo saben que fue el 5 de febrero de 1917 cuando se promulga la Constitución actual, y en la fecha hace 50 años también se crea el Cuarto Tribunal Colegiado que inicialmente tenían la competencia tanto de Tamaulipas, o resolvían el asunto de competencia de Tamaulipas y de Nuevo León. Entonces, esto ha venido definitivamente evolucionando. Primeramente es la cuestión de que el tribunal colegiado, le decía, fue conociendo de todas las materias, era un tribunal mixto. Posteriormente se semi-especializan y después, a partir del año 2002, el de 1998, se especializan ya en la materia. Entonces, ahorita actualmente en este cuarto circuito, que está integrado precisamente por tribunales colegiados, tribunales unitarios y juzgado de distrito. En esta, pues únicamente mencionaré que en este cuarto circuito está integrado por 4 tribunales unitarios y por 12 tribunales colegiados. 4 tribunales colegiados especializados en materia laboral, 3 tribunales colegiados en materia civil, 2 tribunales colegiados en materia penal y 3 tribunales colegiados en materia administrativa. Cada uno de los tribunales, por su especialización, resuelven los asuntos precisamente de competencia o de su competencia. Ese es a grandes rasgos lo que ha ocurrido desde hace 50 años con motivo de la creación del Cuarto Circuito. Lo que corresponde
exclusivamente a los tribunales colegiados y a los tribunales unitarios. Creo que el señor juez va a hablar sobre la cuestión de los juzgados de distrito. Y a usted le toca básicamente ser especializado en materia del trabajo. En materia de trabajo, sí. ¿Cuántos años, magistrado, estando especializado en esta materia? Bueno, fíjese que tuve la oportunidad, doctor, de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cuarta sala. Bueno, llegué desde 1986 a la Ciudad de México, Distrito Federal, en el cuarto. ¿En el Mundial? Efectivamente, entonces estuve en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo, después estuve en el quinto tribunal colegiado de materia de trabajo, secretario de estudio y cuenta de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente desde que llegué aquí en 2002 estuve primero en materia civil y desde el 2005 en adelante he estado en materia laboral, o sea que tengo ya un cierto camino recorrido en esto. Muy bien. ¿Y aquí en Monterrey cuánto tiempo tiene? Aquí en Monterrey yo tuve ahora sí la suerte de estar primero como secretario en 1986, 84-86, después estuve como juez de distrito 1997 al 2000 y luego de magistrado del 2002 a la fecha. Con materia de trabajo. Materia del trabajo. Sí. Y pues muchas anécdotas, ¿no? Muchísimas anécdotas. Cosas buenas, más. Sí. Creo que sí, eso son. Nos vamos a un corte y volveremos con el juez Iván Millán Escalera. Él es el coordinador de jueces de distrito del cuarto tribunal colegiado. No le cambie, este programa está bueno. Tenemos a las máximas autoridades federales en el estado. Continuamos. Acción legal. Más adelante en Acción Legal. En que tenemos más herramientas, con más fuerza algunas de ellas, para precisamente dictar nuestros veredictos, nuestras determinaciones. Agenda Legal. El viernes 23 de junio del presente año se llevará a cabo el festejo del 50 aniversario del Decreto de Reforma Constitucional en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, instrumentos internacionales de derechos humanos y la reforma laboral. Señor juez Iván Millán Escalera, sí, coordinador de jueces de distrito. ¿Ya cuánto tiene aquí, señor juez? En Monterrey en total ya tengo un total de 12 años por aproximación. Me vuelvo juez, pero inicié en la ciudad de Zacatecas y regreso nuevamente a esta bella ciudad y ya al día de hoy son 4 años adicionales. Por ello, en total 12 por aproximación. ¿Ya tiene hijos regios? Uno regio. ¿Un regio? Sí. Oh, muy bien. Pues qué bueno. Dicen que la gente que llega aquí bueno, es un hecho de que la gente cuando llega a Monterrey ya no se quieren ir. Sí. Comiendo machaca y cabrito. Machaca y cabrito. Tiene una muy buena calidad de vida. Tiene buena calidad. La gente muy gentil, amigable y en general la vida se desarrolló en muy buenos términos. Con mucho calor, ¿verdad? Pero sin mucho duda. Calor, pero con un climita se arregla todo. Calor humano también. Calor humano, exacto. Sí. Señor juez, a 50 años que estamos ahorita celebrando esta reforma tan importante, donde le llegan facultades al cuarto distrito, ¿qué es de lo más relevante que tenemos desde su óptica? Bueno, vale mucho la pena subrayar que a partir de la reforma constitucional que en derechos humanos hubo en el año 2011, todos quienes somos operadores del derecho, lo cual incluye desde luego a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, se nos hizo una atenta y obligatoria invitación a seguir con mucha puntualidad y observancia los instrumentos internacionales. ¿Esto qué quiere decir en un diálogo más coloquial, no tan técnico? Que a nivel nacional
sabemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley máxima. Sin embargo, en el ámbito internacional, el Estado mexicano ha suscrito compromisos, muchos de ellos en materia de derechos humanos. Entonces, esta vinculación que inicia con mayor énfasis a nivel nacional a partir del 2011, implica que nosotros como operadores del derecho tenemos que incorporar en nuestros estudios y resoluciones la normatividad internacional prácticamente en el mismo rango que la Constitución. Y ello, ¿en qué se traduce? En que tenemos más herramientas, con más fuerza algunas de ellas, para precisamente dictar nuestros veredictos, nuestras determinaciones. Todo lo que tenga que ver con derechos humanos encuentra una mayor potencia, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su cobertura. Hoy día todos los juzgados y tribunales federales hemos resuelto temas verdaderamente interesantes que antes igual hubiesen sido resueltos, pero con pura norma nacional. Entonces, eso es lo más relevante, que la Constitución, que se compone hoy día de 136 artículos, se ve ampliada con una infinidad de instrumentos de carácter internacional. ¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿por qué esa obligación de aplicar un instrumento internacional? En realidad esto ya existía. A nivel constitucional, las normas de esa índole que adopta el Estado mexicano son obligatorias. Sin embargo, por decirlo de algún modo, éramos muy nacionalistas a la hora de resolver nuestros asuntos. Pero, ¿qué sucede? El Estado mexicano se ve condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obliga a que haya una adecuación tanto de la normatividad interna como del modo en que se resuelven los asuntos por medio de la justicia mexicana. Y entre ello también a capacitarnos a todos los operadores del derecho. Entonces, digamos que ese es un punto de partida que, si bien, repito, ya eran obligatorias estas normas, a partir de ese año ya no hay modo de no hacerles caso, de ignorarlas. Por el contrario, ya forman parte del andamiaje jurídico que tenemos todos y que resulta obligatorio, con mucha fuerza. En el caso de su experiencia como juzgador, ¿qué asuntos son más recurrentes o qué derechos humanos se encuentran violando reiteradamente? Bueno, yo así en lo general. Tengo que resaltar que yo hoy día soy juez de un juzgado en materia administrativa. Partiendo de ello, los derechos fundamentales que más reiteradamente piden su salvaguarda son los que tienen que ver con la materia fiscal, lo que es todo lo que tiene que ver con los tributos, pago de impuestos, el ámbito de salud, el ámbito de la educación y en general todo lo que tiene que ver con la legalidad del gobernado frente a los actos de la administración pública, el poder, digamos, municipal, estatal y federal en la administración pública. O sea, el Ejecutivo es de lo que más nos da, precisamente por la amplitud de autoridades que hay en ese ámbito, ¿no? Y eso les da pie para, o sea, el gobernado invoca a través del amparo regularmente la tutela de esos derechos fundamentales. Okay. Así es. ¿Y se violan continuamente? Pues tenemos mucho trabajo. ¿Hay omisiones en Tenemos mucho trabajo y eso quiere decir que por lo pronto hay mucha inconformidad respecto a la actuación que tienen una buena gama de autoridades y que ello hace que acudan con nosotros, fundamentalmente hablando de lo que es el juicio de amparo, ¿no? ¿Los abogados litigantes se han familiarizado con estos instrumentos internacionales? Sí. Sin embargo, yo creo que hay un muy buen camino por recorrer. ¿En qué sentido? Ya en las demandas, en sus promociones, sí nos invocan ya los instrumentos internacionales. Y eso como un primer paso me parece positivo. Sin embargo, creo que el siguiente y que no debe postergarse más es la asimilación
de lo que tienen como extensión esos instrumentos internacionales, porque no pueden convertirse únicamente en un ornamento para una demanda, no, es mucho más que eso, intensifica la manera en que pueden protegerse. Entonces creo que en la manera en que se invoquen, pero a la vez se manejen en toda su extensión y su justa dimensión, todos los que se ven involucrados en el aparato de justicia se verán beneficiados. Y es que pues se crean jurisprudencias, además, en base a todos los argumentos que presentan las partes, ¿no? A la forma en que llevan a cabo un proceso. Y esos instrumentos internacionales, pues es ley, ¿no? Sí, son obligatorios para todos como jueces y magistrados. Hay que reconocer que en un principio tuvimos la dificultad de cómo los íbamos a localizar, haciendo tantos, cómo los íbamos a poder manejar de manera eficiente. Y en ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo de la Judicatura Federal nos han capacitado y han sistematizado los instrumentos, de tal manera que con una computadora podemos hacer una búsqueda rápida. Así es. A 50 años, y cómo los avances tecnológicos han sido parte importante en estos 50 años. Continuamos con Acción Legal. No le cambie. Estamos atendiendo los instrumentos internacionales de derechos humanos y la reforma laboral. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Del propio ordenamiento. Es decir, desaparecen las juntas locales y federales y se crean ahora los tribunales laborales. A 50 años de la instauración del Juzgados Cuarto Distrito. Y tenemos en el estudio al magistrado Sergio García Méndez y al juez Iván Milán Escalera. ¿Qué otra reforma importante constitucional tenemos en este proceso de festejo? Nuevamente, gracias. Dice que ha habido reformas constitucionales que han tenido definitivamente muchísima trascendencia. Una, la que acaba de hablar el señor juez, a partir de 2011, pero ahora el 24 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Esto es importante porque ahora todo lo relativo a los problemas que se presentan entre los conflictos que se dan, conflictos individuales entre el patrón y el trabajador, viene esta reforma que desde luego es el inicio de algo que tiene que hacer la legislatura de los estados y del Congreso Federal para hacer las reformas que corresponden a hacer las adecuaciones a las adaptaciones respectivas conforme a esta Constitución. Y así, por ejemplo, se establece que es importante que en materia de trabajo, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas serán resueltos, desde luego, dice más adelante. Se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores, patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o en las entidades federativas, cuyos integrantes estarán designados atendiendo las diversas disposiciones del propio ordenamiento. Es decir, desaparecen las juntas locales y federales y se crean ahora los tribunales laborales que tienen como finalidad precisamente dirimir todas las controversias que se dan en materia individual entre el trabajador y el patrón. Y aquí es importante mencionar que desde 1931, la primera Ley Federal del Trabajo, ya se establecía una etapa conciliatoria. Sin embargo, esta etapa conciliatoria no se llevaba a cabo en la práctica. Ahora, conforme a esta reforma, ya se obliga al trabajador y al patrón
a conciliar previamente a la cuestión del juicio. Y esto trae como consecuencia que habrá menos asuntos, porque la cantidad de asuntos que se tienen en las juntas locales y federales y en los juzgados y en los tribunales colegiados en amparo, pues definitivamente es muchísimo. Recordemos que, por ejemplo, les decía al principio, en este cuarto circuito son cuatro tribunales colegiados en materia de trabajo, especializados. Hay 2 juntas federales y creo que son 14, no, son como 14, 15, no sé cuántas juntas locales. Entonces es una cantidad pues grandísima, y que no solamente es el problema que tienen muchísimo trabajo, lo cual les impide resolver dentro de los términos que establece la misma Ley Federal del Trabajo. Y a los tribunales colegiados también, pues no les permite resolver dentro del término que uno quisiera, porque es una cantidad enorme de trabajo. Tan es así que, por ejemplo, algunos tribunales, en el caso de mi primer tribunal colegiado, está diciendo auxiliado por un tribunal de La Paz, Baja California. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque es una cantidad, son muchísimos asuntos y no logramos abatir el rezago que se tiene. Con estas reformas tienen como finalidad precisamente eso, darle prioridad a la conciliación, que es tema fundamental. Y aquí se establece, dice, en el orden local la función conciliatoria estará a cargo del centro de conciliación. Se va a crear un centro de conciliación especializado e imparciales que se instruyan en las entidades federativas. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, el cual, además de llevar a cabo el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y los de organizaciones sindicales. Esto significa que ese órgano descentralizado, ese organismo descentralizado, tiene la doble función, conciliatoria y llevar el registro de los sindicatos. Y por otro lado, este centro de conciliación, como organismo centralizado, tiene como finalidad, aquí es importante esto recalcar, que tanto los centros de conciliación como los organismos descentralizados, cuya función es la conciliación, deben ser especializados e imparciales y deben reunir los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Son los requisitos. Es decir, el conciliador debe ser una persona preparada. Primero tiene que prepararse para poder conciliar. Y segundo, cumplir con todos estos requisitos. Obviamente la experiencia es fundamental, porque para que se nombren esas personas conforme a los requisitos que establece la propia Constitución, tendrán necesariamente que ser analizados para poder ser designados. Muy bien. ¿Habrá una posibilidad en el caso de materia administrativa, señor juez, con lo que dice aquí el magistrado Sergio García, de implementar la conciliación en los conflictos entre el gobernado y el gobernante? ¿Podrá haber una posibilidad, una idea de repente que se comentando por lo que dice el magistrado en este periodo? Las materias tienen dinámica diferente, sin embargo yo no lo veo así en una primera reflexión como algo que no pueda hacer. Regularmente los conflictos en materia administrativa a nivel local se desarrollan a través de juicios de nulidad ante los tribunales contenciosos administrativos. No veo por qué no pudiese instaurarse una etapa de esas características. No lo había pensado honestamente, creo que por la propia dinámica de las materias, pero hay una realidad, que muchos asuntos que manejamos en esta materia se han resuelto por conciliación de las partes, por un convenio, un acuerdo, y siempre ello trae las bondades, ¿no?, de no tener un gran conflicto. Claro, y es que lo que pasó en materia laboral, se colapsaron las juntas. Definitivos. Porque quizá no la conciliación no se dio. No se llevaba a cabo, exactamente, sí. Esa es la cuestión. Eso yo creo que es fundamental. ¿Habla de los perfiles de la reforma laboral? No. ¿De los conciliadores? Únicamente establece los requisitos y las características. Esto va a ser definitivamente a través de las leyes ordinarias que se deban de expedir precisamente con motivo de esa reforma.
Y allí se establece en el artículo segundo, que me permito leer, que dice: el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor. Es decir, tienen que expedir las leyes reglamentarias precisamente con la finalidad de que hagan factible esta reforma. La cuestión de cómo se van a designar los conciliadores, ese organismo descentralizado, se establece también que ellos tienen patrimonio, independencia, todos ellos. Claro. Entonces, creo que esta reforma para mí es de gran trascendencia, porque va a evitar precisamente que los juicios se prolonguen y que se logre a través de la conciliación que se resuelvan muchísimos asuntos. Pues yo les agradezco mucho, mi querido señor juez, el que ha estado aquí hablando sobre instrumentos internacionales, y mi querido magistrado, Gracias. aquí hablamos sobre la reforma laboral. Y pues los convoco, los emplazo, como decimos los abogados, a una nueva programa de acción legal Con todo gusto. con temas de importancia y, como dicen, trascendencia para el público, nuestro auditorio, que continuamente está al pendiente de estos temas de impacto social. Pues muchas gracias. Gracias, Un gracias. placer, juez. doctor, muchas gracias. Gracias, magistrado. gracias, doctor. Sí. Muy amable. Y hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes de temas que a usted le interesan. Esto es Acción Legal. Hasta la próxima. Bye, bye.